En 3, 2, 1. Muy buenos días a todas, a todos, ¿sí? Bienvenidos a este segundo encuentro, Educar a la Primera Infancia en tiempos de pandemia. Nos queda agradecer a todos los colaboradores, desde en nombre de la UDPM, de nuestro secretario general, de la comisión directiva, a cada uno de los delegados que está a lo largo y ancho de la provincia en este momento, colaborando y trabajando para que esto sea un verdadero éxito. Muchas, muchas gracias y que sea una jornada exitosa. Silvita nos habló. Eh, Hola, buenos días a todas y a todos. Saludarlas especialmente a nuestras disertantes, a la señora Mónica Fernández Pais y a la señora Hilda Weisman. Realmente es un lujo y un placer contar con ustedes, saber que están acá del otro lado y que nos van a compartir algo de su sabiduría, nos van a enseñar, seguramente vamos a poder rescatar muchas de las cosas que van a disertar, de lo que van a disertar hoy. Agradecer a todas las maestras, 600 maestras en toda la provincia que están viendo en vivo este seminario. Agradecer a UDPM, a toda la logística de UDPM que hizo posible y hace posible que estemos todos conectados desde San Antonio, Aristóbulo, Salto Encantado, Monte Carlo, Posadas. La verdad es que hay un hilo que nos une en esta jornada. Seguramente también tengo que decir que los coordinadores han realizado un trabajo arduo para que esto se lleve a cabo. A Cristina, Cris, agradecerte profundamente porque sé de la movida que hizo Dani, que no se lo ve, pero él está acá, atrás de todo, levantando la mano. Belén, también, todos compañeros de trabajo, que no es fácil, pero hoy estamos más juntos. A los intendentes que se acercaron a las diferentes sedes. Hilda, contarte que son 11 localidades que estamos interconectados hoy y es de gran magnitud este evento, que se han acercado los intendentes de los diferentes municipios a saludarnos, a saludar a las colegas. Tenemos a los coordinadores de cada sede, que son los profes, los profesores, porque por ahí profes muy amigables, a los profesores de los diferentes institutos de formación, tanto de gestión privada como de gestión estatal. Así que seguramente esto va a ser un éxito nuevamente. Nos queda un seminario más para disfrutar de nuestras compañeras, colegas y queridas disertantes. Y nada más, que tengan un excelente día, que sea muy provechosa la jornada, éxitos. Bueno, bienvenidos para todos, todos los docentes. Ya Nancy, nuestra directora, nombró a todos, a las diferentes sedes que nos acompañan. En esta oportunidad nos convoca una temática que llamamos Ayudar a comprender el mundo. Y para ya dar inicio le voy a dar la palabra a Mónica Fernández Paz, que ya ustedes la conocen, estuvo con nosotros en el primer encuentro. Mónica, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Nosotros a ya todas. listos. Un gusto de nuevo volver a encontrarnos. Estamos acá durita las dos. Un gusto saber que nos sigue interesando cómo ayudar a comprender el mundo, cómo sobre todo asumir la tarea de enseñar y cuidar a los y las más pequeñas. Tiene que ver con un trabajo serio, con un trabajo que amerita y necesita de estudio, de rigurosidad, y que abandone aquella idea de la que estuvimos conversando en el encuentro anterior, de infantilizar a los adultos que trabajan con
y para la primera infancia. Invitamos a Hilda Weisman. Hilda, además de una maestra, una compañera con la que hemos caminado en los últimos tramos, es también, en mi caso, una referente de cuando recién empezaba en la educación inicial en la ciudad de Buenos Aires. Ella realizó estudios de ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad de Barcelona. Fue maestra, directora de escuela, docente universitaria, investigadora y formadora de formadores. Comparte su interés por las didácticas, por la didáctica de las ciencias con la educación ambiental. Es autora de numerosos libros, artículos, recursos y programas sobre sus especialidades. Y yo quisiera sumar a esta presentación que Hilda nos acercó, que Hilda es una de esas compañeras que uno encuentra y que cuando se despide solo tiene un montón de preguntas a las que seguir dando tiempo. Sabe cómo interpelarnos, cómo incomodarnos, y es justamente eso lo que hace a una y a un docente, digamos, un profesional reflexivo y pensante. Así que, Hilda, te queremos escuchar a vos con mucha alegría de que hoy estemos acá contigo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo en primer lugar, bueno, voy a compartir pantalla para poder mostrar algunas imágenes. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Mónica y Silvia, agradecer infinitamente esta nueva posibilidad de conectarme con la docencia en una provincia que amo, que he visitado muchas veces y que como profesional, como turista, como aventurera, así que siempre es un placer retornar. ¿Sí? Desde ya agradecer a la Unión de Docentes de la provincia de Mendoza y a la dirección de nivel inicial y a Mónica en particular, que ha sido quien estableció este nuevo vínculo entre la provincia y entre las docentes y mi participación. Como decíamos en un principio, como decían las chicas, este es el segundo encuentro y lo hemos denominado Ayudar a comprender el mundo. Obviamente, cuando me pongo a pensar en cómo organizar esta breve participación y cómo ayudar a reflexionar, a pensar y a plantear nuevas preguntas, me planteo una serie de propósitos. Y el primero de ellos es tratar de pensar estrategias, recursos para ayudar a la primera infancia a entender las regularidades del mundo natural y también social que les ayuden no solo a comprenderlos, sino también poder predecir fenómenos futuros y cambios en esa realidad. En segundo lugar, sería bueno que el clic me permita, ahí está, ayudar. El conocimiento ayuda a calmar la ansiedad ante lo desconocido, ¿sí? El ruido del trueno, la lluvia, el agua que crece en el río, todos los fenómenos con los que convivo y que siempre producen, lo nuevo produce ansiedad y el conocimiento calma la ansiedad. Pero también no es solo calmar, sino también disfrutar del mundo natural. ¿Sí? Dentro de este conocimiento incluimos el aprender a valorar el esfuerzo humano por lograr un mundo más equitativo, un mundo en paz, un mundo en el que los recursos sean repartidos equitativamente entre las distintas comunidades y sujetos. Y al mismo tiempo nos interesa desarrollar en los pequeños actitudes proactivas, transformándolos de sujetos pasivos, consumidores de juguetes, consumidores de saberes, en sujetos creativos, participantes, proactivos, autónomos, en esta actitud de
recrear y crear nuevos conocimientos. Por supuesto que cuando me pongo a pensar en cuáles son los propósitos y qué voy a presentar a las colegas, lo normal, lo lógico que piense es, pero ¿a quién tengo delante? ¿Sí? En estos tiempos donde las plataformas diferentes, Zoom o la que fuera, nos permite comunicarnos a distancia y esto es un gran valor, hemos perdido la posibilidad del contacto directo y de la interacción más fácil, sobre todo cuando se trata de grupos muy numerosos. Entonces me pongo a pensar, digo, a ver, ¿qué sé yo? Bueno, sé que hay directivos, hay docentes, hay seguramente algunas supervisoras o supervisores, que hay docentes de escuelas maternales y jardines, que seguramente hay de escuelas rurales y urbanas, pero también hay un montón de cosas que no sé. No sé cuál es la motivación que las hizo inscribirse en esta, que seguramente hay un abanico muy amplio de motivaciones para haberse inscrito en estas sesiones. Tampoco sé cuál es el nivel de conocimiento científico que tiene este grupo, que también se debe distribuir como una campana de Gauss entre las que tienen mucha formación a las que recién empiezan a construir ese conocimiento. Lo mismo ocurre con el tema de la didáctica, de las experiencias. Esa diversidad tiñe obviamente el enfoque que yo tendría que poder dar en esta charla. Sin embargo, hay una sobre la que me quiero destacar en particular. No es lo mismo cuando a un encuentro de estas características se inscriben las docentes o las directoras que espontáneamente están motivadas por hacerlo y acceden a nivel individual y volverán después a su jardín, a su escuela maternal con ese bagaje personal, no colectivo, no que incida e influya en la cultura institucional, sino en su propia y personal formación. No es lo mismo aquellas situaciones en que a lo mejor la directora o el director o quien fuera del equipo de la escuela dijo, chicas, ¿por qué no nos anotamos todas y después podemos construir y trabajar colectivamente? Digo esto porque los grandes cambios en educación, en el mundo, en la economía, en la política, son cambios colectivos, no son la suma de los esfuerzos individuales. Y en la escuela, esta es parte de una cultura que todavía en nuestro país tenemos que construir. La idea de que la formación docente, la capacitación en servicio, los debates, los encuentros, los seminarios, debieran ser encuentros promovidos y acompañados por el colectivo completo de la institución, para comenzar a romper una cultura muy arraigada en nuestra escuela, que es la cultura del individualismo, donde cada maestrillo con su librillo y cada uno trabaja y cierra la puerta y trabaja de la mejor manera, pero no conforma una cultura cooperativa común donde se debate y se discute a nivel de la institución hacia dónde queremos ir. Quiero dejar sentada este punto como una línea a pensar, ¿no? Donde seguramente habrá muchos jardines en que hay que seguirlo construyendo. Dicho este paréntesis, esas eran los propósitos que yo me había planteado para este primer encuentro. Muy bien, cuando nosotros decimos ayudar a comprender el mundo natural y social, yo me voy a referir fundamentalmente a los aspectos físico-naturales, que es el aspecto en el que yo he trabajado más, pero que también sería extensible a aspectos o a contenidos del mundo cultural, social, del entorno. Es cierto que desde que nacen los pequeños, prácticamente desde el nacimiento, los niños
en interacción con esos elementos del mundo natural, van construyendo significado, ampliando su interés, su curiosidad por explorar cómo son las cosas, cómo cambian, cómo se comportan, cómo funcionan los hechos de la vida cotidiana, para entender qué es lo que ocurre y, como decíamos antes, para también poder predecir qué es lo que va a suceder y al mismo tiempo ir descubriendo los cambios que se producen con la propia intervención, cómo puedo modificarlos y cuando en cambio no es posible modificarlos porque ese objeto, ese material no me presenta un determinado obstáculo. Si bien estos impulsos aparecen desde muy temprano, obviamente el entorno social, los adultos significativos, la familia, los padres, madres, los abuelos, pero los educadores, en el caso de nuestros pequeños que asisten a una institución escolar, son figuras que potencian, inciden en este conocimiento o en algunos casos también pueden inhibirlo. No toques, cuidado, que quema, entonces, que ensucia. Entonces, el hecho de potenciar o no también incrementa, y también incrementa ese conocimiento, las facilidades, lo que el adulto acerca al niño. Entonces, cuando él va construyendo el conocimiento de un mundo que es suave, áspero, que se puede partir, que se desgrana, que es flexible, que es extensible, que se quiebra, todas las propiedades de esos materiales, esa riqueza aparece obviamente a partir de también ofrecerle a los pequeños objetos y materiales con los que poder interactuar, jugar, explorar, y ir construyendo conocimiento. A medida que los pequeños van interactuando con esos objetos y esos materiales y le vamos facilitando esa interacción, van construyendo teorías, modelos explicativos acerca de por qué ocurre determinado fenómeno. Los niños observan cada día que cuando llegan a la salita, el sol entra por la ventana y a la tarde o al mediodía ya no lo vemos, y de ahí van construyendo distintas teorías de que el sol es el que se mueve, de que los metales son más fríos que la madera, porque la sensación térmica efectivamente es, porque un montón de fenómenos y de teorías que van construyendo en esa interacción con el entorno. En alguna época, en el desarrollo de la didáctica de las ciencias, considerábamos que estas construcciones tempranas, que desde un punto de vista científico, de la ciencia del científico, no de la ciencia del sentido común, eran errores conceptuales, ¿sí? Y los llamábamos así, misconceptions, errores conceptuales, preconceptos, y entendíamos que eran teorías que obstaculizaban el conocimiento correcto, ¿sí?, de la ciencia. Hoy en día ya no hablamos de preconceptos, sino que decimos que los niños van construyendo teorías alternativas, teorías que les sirven, que van construyendo en interacción con el fenómeno y con el objeto concreto, y que les sirven para predecir qué es lo que va a ocurrir en determinadas condiciones similares o levemente diferentes. Esas teorías que construye tienen que ver con un mundo físico real, a diferencia del conocimiento que construye el científico, que no construye un saber sobre cómo es que son las cosas, sino que intenta explicar y elaborar teorías que dan cuenta de por qué la naturaleza se comporta de determinada manera. Quiere decir que el conocimiento científico como tal es un conocimiento contraintuitivo, no es un conocimiento que tiene que ver con lo que yo toco, huelo, modifico, sino que son teorías, son modelos teóricos que explican el por qué ocurren determinados fenómenos y no otros. Entonces, la ciencia del sentido común no es una ciencia errónea, es una ciencia que nos sirve en
las condiciones en la vida cotidiana, porque nos ayuda a predecir, a interpretar, a entender, y se irá en edades posteriores, seguramente en la finalización de la escuela primaria, en el ingreso a la secundaria, donde los chicos se irán aproximando a un saber, al saber científico, a un saber que es contraintuitivo y que tiene que ver con modelos teóricos elaborados por la comunidad científica, ¿sí? Entonces, esto es importante porque es reconocer el valor de las teorías que los chiquitos van construyendo a partir de la interacción con el mundo natural. Entonces, el aprendizaje que van realizando a través del mundo, decía, lo van realizando a través de una serie de actividades que les proponemos, fundamentalmente una actividad que llamamos la actividad exploratoria en edades tempranas, que también podríamos llamarlo juego exploratorio, porque no deja de ser eso, es actividades que implican interactuar con objetos y materiales y que le permite reconocer cuáles son las propiedades, las características, para qué sirve, qué puedo hacer con él, de qué se trata ese objeto, puedo esconderme, puedo ocultarme, puedo mirar a través o no me permite mirar, toda esa exploración que se da con el objeto. Aquí tenemos distintas situaciones y me gustaría que se centre en los objetos con los que los chiquitos van actuando. No es que le ofrecemos un material estructurado como es el juguete didáctico, ¿sí? El juguete didáctico que en general tiene una única finalidad y que puede ser éxito o fracaso. En este caso, el tubo, la arena, la caja, el árbol, el agujero, da posibilidad para cualquier tipo de exploración. El único límite no es el objeto, el límite es la propia creatividad, la curiosidad y esa capacidad innata que potencia el adulto en el niño, que es la capacidad de asombrarse y plantearse preguntas. Entonces aquí vemos las posibilidades que da ese charquito de agua y barro y esa posibilidad de permitir que jueguen, de permitir que jueguen cuando está lloviendo y a lo mejor podemos salir con paraguas o podemos salir a habernos hecho unas capitas con bolsas de plástico y el placer de descubrir las cosas que nos ofrece la naturaleza. No es lo mismo jugar con un charquito en una fuente que en la propia superficie de la tierra, cuando hay piedritas o cuando no hay, cuando hay barro de cuando el agua es transparente. Cada situación provoca nuevos conocimientos. Aquí la maestra se permitió juntar restos de tubos de una obra en construcción que hubo cercana a la escuela y que le permite inventar, estructurar juegos, como digo, que no tienen límite. El único límite es la propia imaginación y un adulto cercano que da permiso, ¿sí? Esta idea de que cuando ofrezco materiales, cuando estimulo, cuando sugiero, estoy dando permiso para la exploración. Aquí ya encontramos en una situación ya más de o un espacio donde vamos a jugar con sombras y con luces, con sombras de colores, y para eso ofrece una serie, no una actividad pautada, sino que ofrece una serie de materiales y de situaciones y sugiere, ¿por qué no miramos de tal lado? ¿Por qué no prendemos la linterna, la apagamos, la oscurecemos? Entonces va potenciando esa situación experimental. Lo mismo podía haber sido al aire libre con una pantalla para
para el juego de sombras, ¿sí? Pero también no solamente es la observación, la exploración o la experimentación, sino también los niños van construyendo saberes a través de la observación, mirando, en este caso asombrado, mirando al caracol, observando con una lupa los bichitos que hay en una planta que está plagada, con un prismático para observar los pajaritos que están a distancia, porque a lo mejor en esa escuela pusieron un comedero, ahí se ve arriba del niño, hay en otros árboles también, o un bebedero y está observando los pajaritos. No solamente los niños aprenden explorando, experimentando, observando, sino también hablando sobre el mundo. Hablar, escuchar, dialogar, escuchar relatos y hablar entre ellos, que supone un intercambio para una construcción colaborativa del aprendizaje, donde aquí la maestra ofrece cajas, y con las cajas los niños construyen distintas, en este caso fue una casita, y cada material o cada situación de aprendizaje donde la maestra potencia la interacción entre los pequeños, implica un ponerse de acuerdo, un discutir hipótesis, un proponer cómo colocarlo, cómo cortarlo, cómo hacer para que se mantenga de pie, y en ese proceso colaborativo la que va dirigiendo el diálogo, la conversación, no es el adulto que organiza en la ronda, primero habla después, sino que el propio material, la propia situación de aprendizaje potencia la actividad colectiva y el diálogo y la construcción del conocimiento. ¿Por qué? Ahí está. Aquí lo mismo, la maestra aprovecha, en este caso, que le regalen estas cajas que normalmente vienen frutas o verduras, y forma parte de los elementos de juego del jardín. Bueno, cada niño o cada grupo de niños lo organiza en cada momento de otras maneras. En este caso, ha servido para hacer una tertulia. Entonces, dentro de esta propuesta, una situación un hecho que destacamos es la importancia en la selección de los materiales que vamos a elegir. Hoy en día hay muchos desarrollos teóricos acerca de la importancia de recuperar dentro de la escuela el uso de materiales naturales. El plástico que ha invadido a las escuelas, en los juguetes, en los espacios de la cocinita con el huevo frito de plástico, el pimiento de plástico, la banana de plástico, la vajilla de plástico. Pensemos que el plástico, que ha sido un invento maravilloso en la vida cotidiana de nuestros hogares, en la industria, en la medicina, etcétera, etcétera, a nivel del aprendizaje es un material que empobrece, que no da riqueza, porque no hay matices de colores, no hay olores, no hay texturas, es un material que no da información. Recuperemos la facilidad y la riqueza del material natural. En la escuela, cercana a la escuela, ha habido una gran tormenta y han caído muchos árboles. Entonces las directoras se han organizado en el barrio para pedir que cuando vayan a recoger los troncos de la calle y del parque cercano, les regalen esos troncos, y con esos troncos los lijaron, los enceraron y han organizado un montón de materiales. En este caso es una escuela maternal y lo utilizan como una especie de escalerita. Otra situación han construido
las familias una especie de rampa tobogán y los niños lo usan para jugar con los autitos, con los cochecitos, pero también con... Aquí tenemos la panera o canasta de los tesoros, donde los pequeños juegan con materiales diversos que tienen texturas, colores, olores diversos y con el que construyen conocimiento. El plástico casi no entra a la escuela, mucho menos en la escuela maternal, pero tampoco en el jardín, ¿sí? Hay un aspecto didáctico, hay un aspecto que tiene que ver con la potencialidad del aprendizaje a partir del material natural, y también hay una perspectiva desde lo ambiental, de utilizar el plástico en los entornos, como el entorno familiar, etcétera, donde es un elemento porque es liviano, porque es dúctil, porque tiene una serie de ventajas, pero no en el ámbito escolar donde empobrece esta relación, ¿sí? Aquí tenemos otro material, la vajilla, que además va a ser eterna porque es un material noble que permite, a lo mejor es más costosa a la hora de comprar que una vajilla de plástico, pero entonces tenemos que también ir pensando cómo organizarnos, porque a veces ocurre que 10 cochecitos de plástico equivalen al valor de un camión de madera, pero el camión de madera durará años, lo podré limpiar, lijar, pintar, y da tantas posibilidades de interacción, y el autito de plástico, al poco de jugar, se caen las ruedas, se tuerce el eje y ya no sirve para muy poco. Aquí tenemos también, a partir de cañas, se han hecho bloques de tronquitos. Fíjense con qué elementos tan simples, tan sencillos, y que en muchos casos colaboran las familias, porque lo tienen, porque tienen a su alcance, o porque nos ayudan a lijarlo o encerarlo o lo que fuera, ¿sí? Aquí tenemos también en un espacio de la cocina, también todo el mobiliario de madera y los materiales naturales con los que los nenes interactúan. Fíjense además la riqueza que puede dar estos pedazos de tronco, de ramas, ¿no? Con las vetas, etc. Bueno, dentro de los materiales, por supuesto, están materiales cotidianos. Aquí, no es, por supuesto, hay un cuchillito de plástico, porque es lo que en este caso corresponde para la seguridad de las pequeñas y los pequeños, ¿sí? Pero un material sencillo como la masa, que es infinitamente más dúctil que la plastilina y que permite ir descubriendo distintas características del material. ¿Qué pasa cuando lo corto? ¿Qué pasa cuando lo pincho? ¿Qué pasa cuando con mis propios nudillos voy o amaso, ¿no? Aquí ya tenemos materiales similares, pero dentro, no fuera, dentro. Este es un aspecto importante también a tener en cuenta, el hecho de que los niños aprenden sobre el entorno, aprenden sobre lo que llamamos el conocimiento natural, el conocimiento físico, no solamente dentro de la salita, aprenden en el patio, en el jardín, en la huerta, en los canteros, en las macetas, pero también en el baño, cuando se lavan las manos, en la cocina, cuando permitimos o estimulamos en preparar alimentos. O sea que el conocimiento es transversal a distintos ámbitos y distintos espacios dentro de la propia escuela, ¿sí? En el arenero. Aquí, dentro de la salita, los niños organizan una especie de recorrido con bolitas o con pelotitas de ping-pong, según la edad de los niños,
estos ya son más grandes, y entonces organizan con los tubos y los frascos un recorrido para que la pelotita a lo mejor llegue a un determinado lugar, a una caja, lo que fuera. Entonces, fíjense la diferencia entre la potencialidad que da un material de estas características a lo que da un material estructurado que tiene una única finalidad, ¿sí? Aquí nos presenta una situación muy interesante. Los niños participan de la preparación, la organización, el cuidado de los materiales con los que interactúan. Entonces, han jugado, o han tomado la merienda, o han almorzado, y los pequeños participan en el lavado, en el cuidado, en la organización de los materiales. Todas estas actividades que tienen una estructura de algún modo lúdica, ¿sí? Son actividades que potencian, por un lado, el conocimiento del mundo físico, pero también potencian otros aspectos fundamentales que tienen que ver con la responsabilidad, con la autonomía, con la participación, que son, obviamente, saberes, valores que potencian este tipo de conocimientos y todo, otro tipo, cualquier tipo de conocimiento. Cada vez que el adulto realiza una actividad que podría estar realizando un niño, como en este caso, lavar la vajilla, o cualquier otra actividad, o ordenar, o lo que fuera, cada vez que el adulto realiza esa actividad e impide que la haga un niño o una niña que está en edad de poder hacerlo, le está, por un lado, impidiendo aprender algo, ¿sí? Pero por otro lado, le está dando un mensaje que es el siguiente: déjalo, yo lo puedo hacer mejor porque soy grande. Y eso impide en los niños este desarrollo de la seguridad, de la capacidad de yo también puedo hacerlo, y si no lo sé, tengo la posibilidad de que alguien me ayude a aprenderlo. Puedo equivocarme, puede que no sepa exactamente cómo hacerlo, pero voy a ir aprendiendo para hacerlo. Y eso responde a una autonomía cognitiva, una autonomía social y una autonomía afectiva, aspectos que hacen fundamentales para cualquier tipo de aprendizaje y para el desarrollo de los niños. Aquí vemos, miren qué pequeñita, después de la hora de la merienda o del almuerzo, los niños barren, ordenan su salita, para dejarla tal como la encontraron. Todo esto forma parte del aprendizaje. Por eso decimos que es tan importante que la actividad, si están jugando o explorando con un material o experimentando, la actividad termine un rato antes para que el poner en orden el espacio, los materiales y limpiar, etcétera, forme parte también de la formación de la actividad escolar. Aquí lo mismo, es más fácil, más rápido un adulto que le ata el delantal a los niños que dejarles el espacio y permitir que ellos mismos vayan aprendiendo, colaboren y se ayuden a quitarse la ropa, a ponerse el delantal, lo que fuera. Estas niñas van a lavar o van a hacer alguna actividad con agua y entonces se ayudan mutuamente. Aquí están preparando para la merienda. Y ellos participan y cocinan. Bueno, seguimos con el tema de los materiales. Fíjense, materiales tan simples como estas piedras. Estas piedras que secas tienen un color, húmedas tienen otro color, pero dentro del agua en el frasco tendrán otro aspecto, porque el agua en un frasco de estas características lo transforma en una lupa. Entonces la piedra afuera es más pequeña y adentro del frasco es más grande. Esa observación, esa sorpresa, ¿sí?, hará que a lo mejor se nos ocurra inventar lupas con frascos de diferentes tamaños y de diferentes formas.
y entonces descubrir que podemos, igual que la lupa que la maestra ofrece en el rincón de la naturaleza, podemos fabricar lupas con frascos y agua. Pero las piedras sirven para muchas cosas, y estos niños se hicieron como su espacio, su rincón con las piedras. Y la maestra creó materiales con los tetrabricks, que para que tengan estabilidad le puso seguramente algo de arena dentro. Y los niños que crean, fíjense, una rampa con una caja que está desmontada, y ahora la caja, según como la coloque, me sirve para... no sé si han visto que los autos también son de madera. Entonces, estas piñas que me sirvieron para muchas cosas, incluso también para clasificar, para hacer una serie, bueno, ahora son el borde de una ruta. Estos niños lo transforman, los autos se desplazan. Hago mi casita, hago un móvil para desplazarme. Y también, obviamente, aprovecho por pedir a los comerciantes de la zona todo tipo de materiales que sobren, porque se terminaron la venta de telas y quedaron los tubos. A veces nos ha ocurrido que de pronto nos enteramos que algún comercio va a cerrar, en este momento por la pandemia, pero en otros tiempos fue porque se jubilaba el dueño, lo que fuera, y a lo mejor era una tapicería donde hacían arreglos, o un zapatero remendón y tiene trozos de cuero, o tiene trozos de tela, y todo eso ayuda a enriquecer nuestros espacios de juego y nuestros espacios de exploración. En este caso, es una escuela donde no hay posibilidad de tener un arenero, pero las maestras construyeron en cajones con piedritas, en otros casos lo hacen con semillas, para poder hacer un juego equivalente o bastante parecido a lo que son. Respecto a... esto es lo que quería señalar en cuanto a los materiales y la importancia del material natural y de la sencillez, digamos, que es un material sencillo, sensible y dúctil para la construcción de conocimientos. El otro elemento importante es el uso de los espacios. Un tema que yo lo he incorporado en el texto que les he pasado es la importancia del contacto de los niños con el mundo natural. Se ha estudiado, sobre todo psicólogos ambientalistas, que los niños educados o que viven en entornos muy urbanos, muy de cemento, con muy poco verde, tienen comportamientos muy diferentes a niños que conviven en espacios naturales. Está visto que los niños que tienen contacto significativo con el verde, no necesariamente con el bosque o con el monte, sino hasta puede ser con un parque cercano o con el verde de la escuela, ¿sí? Son niños que tienen un comportamiento social más rico, son más serenos, menos ansiosos, tienen un comportamiento más tranquilo, a diferencia del niño urbano que está sometido a estímulos violentos y de falta de conexión, y en estos, sobre todo último año y medio, de compartir con pares. La falta de verde en la vida de los pequeños ha llevado a hablar
del síndrome de carencia de naturaleza, ¿sí? Y se potencia cada vez más, esto dio lugar en el mundo, primero en los países escandinavos y luego en otros países europeos, la existencia de las escuelas en los bosques o las escuelas en la naturaleza. Son escuelas que funcionan en entornos naturales, donde prácticamente no hay aulas, no hay salitas, sino que hay un pequeño espacio compartido para eventuales situaciones como un día de lluvia o un encuentro con las familias, pero la actividad fundamentalmente se realiza al aire libre. Si buscan en internet, yo he puesto algún link para tener conocimiento de cómo las características. Misiones tiene un clima excepcional, sobre todo no en épocas de mayor calor, sino en épocas normales de invierno, primavera, otoño, que permite un contacto. Me gustaría que las maestras que trabajan en entornos, en escuelas rurales, puedan también compartir con las compañeras de docentes de escuelas urbanas las diferencias entre las características que ven de sus niños en unas y en otras situaciones. Aquí tenemos una construcción que ha hecho una escuela para treparse. Esto, fíjense qué interesante. En una oportunidad, cuando observábamos los juegos al aire libre de los niños, nos dimos cuenta que una de las actividades que ellos desean, añoran y buscan es la posibilidad de esconderse, ¿sí? Entonces, esta escuela ha creado unos canteros con vegetación, pero que tienen un pequeño pasillo entre la reja y la plantación para que esa actividad que es habitual en los niños se pueda, aquí lo mismo, ¿sí? Son pequeños senderitos que permiten el pasaje de un espacio a otro. Bueno, otra de las actividades al aire libre obviamente son las huertas, ¿eh? En este caso, en muchos casos, tenemos abuelos que vienen del mundo rural y que con una frecuencia que la escuela establece con ellos, viene a ayudar para enseñar, para identificar problemáticas que pueda haber en la huerta, ayudar a sembrar o a plantar, a cosechar las distintas etapas de la huerta. Esta también es otra situación interesante de árboles que tuvieron que ser talados porque ya estaban, no eran seguros, pero que se dejó esta parte para que los niños puedan jugar, disfrutar, y en este caso, fíjense, descubrir, ¿sí? Como descubrir agujeros, descubrir texturas, tamaños, pero también el espacio natural es también un espacio para una actividad colectiva, una actividad dramática. Estas niñas están seguramente conversando o jugando a, vaya a saber, a que son amiguitas, o están cocinando, habiendo elegido hojitas y restos del jardín. Entonces, los espacios, la tierra, la arena, el verde, son elementos que ayudan y enriquecen la actividad y el conocimiento del entorno. Por supuesto, aprovechamos el día que llueve y que los niños pueden jugar. Todo aquello que en una época había muchos no, ¿sí? Ahora nos permitimos mucho sí, porque cuando el niño se moja, se puede secar. Siempre tenemos la tradición de que tenga una muda para poder eventualmente cambiarse. Los niños no se dañan por mojarse, y además
cuando los niños se ensucian, es una buena ocasión para descubrir el enorme placer que da limpiarse, ¿sí? Que da lavarse. Descubrimos lo que hay dentro del barro, dentro de la arena, en un rincón de las plantas, atravesamos, jugamos a escondernos. Son situaciones que hablan por sí solas, ¿no? De lo que es capaz. Observar, mirar, jugar, regar, plantar. Aquí están cortando para llevar lavanda a la salita y hacer un perfume o hacer bolsitas de aromas. Están reparando o poniendo alimentos en un comedero para pajaritos, pero también juegan con los frutos y encontraron un gatito. Fíjense, esto también es interesante, una escuela que tiene, no tiene verde propio, ¿sí? Tiene arena, tiene baldosa, pero han hecho para los chiquitos de maternal un túnel verde, para que puedan gatear a través del túnel. Este es un jardín en el que también hay una escuela primaria, y los chicos de primaria hicieron unas lanchitas, barquitos con plaquitas solares, y se fabricaron este fuentón para poder probar las lanchas, y los nenes de jardín también aprovechan y juegan. Este es otro sistema interesante. Cuando no tenemos tierra para hacer una huerta, tenemos estas mesas que pueden ser de madera, o en este caso fueron de metal, pero las de madera también sirven, y pueden servir como, en lugar de tener macetas, tener una huertita en estas condiciones. Un pequeño invernadero. Bueno, ¿cómo estamos? Me queda un ratito. Dentro de lo que quería plantear, me quedaría un último punto que me parece importante. Bueno, quedan muchos puntos, pero un punto que tiene que ver con cuál es nuestro rol, que algo he insinuado a lo largo de la charla, ¿no? En primer lugar, un aspecto importante es que el adulto es el que sugiere y ofrece posibilidades de reformular, propone actividades, y pregunta y estimula en los pequeños la posibilidad de preguntarse. Nosotros tenemos claro de que todo saber nace de una pregunta. Si no hay pregunta, no hay saber, porque el saber no es que penetra por el comentario o el saber que transmite el docente, sino que es el docente el que aproximará un material o una actividad que promueve en los pequeños el deseo de saber. Y ese deseo de saber es una pregunta. Y esa pregunta no deja de ser una hipótesis, porque cuando yo pregunto, en el fondo estoy planteando una hipótesis. Y cuando el adulto, en lugar de dar una respuesta, propone una exploración, abre un mundo de posibilidades, abre la mente de los pequeños y le está diciendo: tú puedes, vamos a hacerlo en conjunto y vamos a averiguarlo.
Siempre recuerdo una de las tantas situaciones de estar participando en una salita, observando a una maestra que estaba desarrollando una unidad sobre el agua y había eh, eh, preparado una jarra con un poco de tinta verde para que se vea mejor y vasos, y entonces ponía diferentes cantidades y los niños iban diciendo en ronda si había mucho, poco, demasiado, etcétera, etcétera. Bueno, la actividad era bastante intrascendente. De pronto, una de las pequeñas pone carita, esas caritas maravillosas de me estoy haciendo una pregunta, y le dice: Azucena, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ponerle tinta al agua, le hubieras puesto agua a la tinta? Yo alucinaba, digo, qué pregunta interesante, qué pregunta potente. La maestra puso con el gotero unas pocas gotitas en el agua, se puso verde, pero ella vio que el frasco también podía haber sido al revés. Eso podía haber dado para una gran investigación. La maestra cometió en ese momento, para mi gusto, mal gusto, contestarle, ¿sí? No importa la respuesta, correcta o incorrecta. Cuando ahí la posibilidad era decirle: Martita, ¿por qué no probamos? Vamos a agarrar un vasito con un poco de tinta y un vasito con un poquito de agua, y vamos a probar las dos situaciones, a ver si algo cambia y qué cambia. Bueno, esto es lo que yo digo, estar alertas, alertas no para dar una respuesta, alertas para provocar. Ese es uno de los grandes roles, formular preguntas y promover preguntas, que ellos se formulen preguntas, y a partir de las preguntas que se formulan, ¿cómo les proponemos? A ver, ¿cómo podríamos averiguarlo? Por eso, otro de los roles importantes es estimularlos de la interacción entre pares. Y una manera importante de estimularlos es ofrecer objetos o materiales, como pasaba con las cajas, donde hacerlo solo es una actividad aburrida y que empobrece. El propio material me impulsa a hacerlo entre varios, o a veces yo misma propongo, ¿sí? ¿Y por qué no intentan compartirlo? Entonces, la riqueza de pensar juntos, de dialogar, de llegar a acuerdos, de reconocer diferencias, de aprender a consensuar y aprender otra cosa que es importante, a gestionar el diseño. No siempre el grupo tiene que a una opinar lo mismo. La maestra también ayudará a la tolerancia que implica aceptar el disenso. Otro rol importante es un docente, una docente que organiza el ambiente, que facilite la autonomía, o sea, para guardar el alcance, la niña alcance para poder tomar, quitar, organizar, todas, y vuelvo a repetir, evitemos hacer por ellos lo que ellos podrían estar haciendo solitos y aprender. Y todo esto contribuye a la cultura del grupo. Todo lo que la docente, el docente hace y no hace, lo que dice y no dice, lo que va interactuando con los valores y con las actitudes de los niños y las niñas. Y todas esas interacciones van conformando la cultura del grupo. Esa misma cultura que queremos que ocurra entre las docentes y el equipo directivo para crear una cultura cooperativa dentro de la propia institución. Como son las 10:11, y Mónica pidió unos minutos antes que de las 10:15, yo me despido y agradezco infinitamente esta posibilidad. Como podrán ver, yo puse mi correo electrónico, no es casual. Yo invito, pero de todo corazón, que
aquellas escuelas, directoras, maestras que tengan una duda, una pregunta, un pedido de un material, una idea, las ganas de mostrar una experiencia, que usen de mi correo para comunicarse, que yo seré muy feliz de saber que puedo ser útil. Así que si lo anotan, yo estaré muy contenta. Bueno, Mónica, es tu turno. Bueno, Hilda, muchas gracias. Gracias. Celebramos la posibilidad de continuar los diálogos, estaremos pensando seguramente con Silvia y con Nancy cómo continuarlos, pero yo quisiera recuperar algunas ideas que traman el diálogo con lo que veníamos pensando y con cómo lo pensamos a este ciclo en la continuidad, que tiene que ver con pasar a estudiar, a reflexionar acerca de cómo se hacen algunas de las representaciones de este mundo, cómo se han hecho a lo largo de la historia, en este caso a través del arte. En eso estaremos trabajando en el próximo encuentro, pero también cómo reponemos, revalorizamos, hacemos un lugar distinto en la misma línea en que vos lo proponés para el encuentro con el mundo, digamos, natural y cotidiano, en relación a las expresiones, lo que podríamos llamar expresiones artísticas de los más y de las más pequeños. Yo quisiera recuperar una idea y dejarla allí latente para las conversaciones que seguramente seguirán en las escuelas. Este año es un año muy particular en el mundo pedagógico y escolar porque de una y otra forma se recuerdan los 100 años del natalicio de Paulo Freire, un pensador, un pedagogo, un hombre de América Latina que nos atravesó desde distintos lugares, y justamente esto último que vos planteabas, Silda, y lo que en algún momento nos traías en relación a descubrir el mundo y construir teorías, ¿no? Estas teorías que van ligándose a un lenguaje, eran una de las ideas nodales de Paulo Freire, quizás la menos recordada, ¿no? O sea, recordamos mucho la cuestión de lo bancario y la educación opresora, pero muy poco recuperamos esta idea de poner en valor el conocimiento cotidiano y desde allí construir teoría, que en el caso de Freire lo planteaba también para aquellos adultos analfabetos, pero que nosotros sabemos es vital para pensar el trabajo con los más pequeños. Quería hacer ese link y pensar de qué manera estos, digamos, modos de nombrar que cada comunidad tiene, ponen en valor fuertemente el trabajo de las maestras y los maestros, los profesores todos los días en las salas, ¿no? Cómo nosotros vamos encontrando una manera de filiar a los niños esa historia que tiene que ver con las palabras, pero que tiene que ver, como vos nos traías hoy, con un encuentro con el mundo concreto, con ese mundo que se toca, que se huele, que se percibe cotidianamente, y que también construye vocabulario, y cómo desde allí nosotros podemos iniciar ese proceso de representación de ese mundo, o cómo acercamos a los más pequeños a las lecturas de los modos en los que otros han hecho esas representaciones a través del arte. Nos parece allí algo para destacar, para ir armando esas líneas de continuidad, para que no piensen que el planteo que vos nos haces, Silda, tiene que ver con los más chiquitos, pero que no podría pensarse para la escuela media. Hoy hablamos de los más chicos porque estamos en un encuentro inicial, pero esto es válido incluso para la universidad. Y por supuesto Freire, que estaba pensado para los adultos, también nos está diciendo en relación a esto, ¿no? Y yo destacar el valor de la palabra y el valor de esas representaciones artísticas
llamadas artísticas, pero uno podría decir que es el mundo en el que otros han visto el mundo, ¿no? Han visto montañas azules o han visto plantas con colores que no necesariamente son los que representan la realidad, pero que sí son los que me representan a mi estado de ánimo. Recuperar ese aroma del tiempo del que nos habla el surcoreano Byung-Chul Han como un tiempo tranquilo, ¿no? De dejar a las niñas y a los niños observando, dejarlos en una pausa necesaria, también una pausa que nos haga conocer al mundo y que también recupere la idea de conocer el mundo propio, la propia comunidad, no tan atado a ese mundo que muestra la televisión, que en general es el mundo del cemento, de una Buenos Aires que a Misiones le queda requete lejos, o de los dibujos animados de otros países latinoamericanos en un castellano neutro que poco tiene que ver con cómo suena el sonido cotidiano de las salas. Así que recuperar eso, ponernos en una pausa activa, si se quiere, mientras van trabajando para el próximo encuentro, y desde allí probablemente pensar cómo la educación inicial necesita resignificarse, y yo creo que es valioso traer lo que son la didáctica de las ciencias, porque nosotros tenemos unas perspectivas que muchas veces hacen reducciones de una didáctica a un método que es el que se puso de moda, un vocabulario que se puso de moda, que muchas veces deja a quienes tenemos que planificar lo cotidiano encorsetados, en vez de justamente producir todo lo contrario, ¿no? Cuando un docente está tan encorsetado con 2 o 3 palabras que son las que sí o sí hay que iba a decir meter, queda poco ortodoxo, pero lo vamos a decir igual, hay que poner en la planificación, es muy difícil que después permita que las niñas y los niños tengan una mirada del mundo más amplia, ¿no? Porque uno empieza a trabajar a partir de sus propias cajitas o estructuras. Así que, bueno, eso queríamos compartir, y quizás, Hilda, si tenemos unos minutos más, volvé con tus reflexiones finales, por supuesto. Bueno, digamos, queda tanto por decir. De todas maneras, yo he enviado 2 textos que creo que van a leer las participantes, los participantes, y también otra cosa que me parece importante es que he presentado algunos pequeños casos. Uno en la docencia, para aprender, tiene muchas posibilidades diversas. Ir a una conferencia, participar de un taller, de un seminario, etc. Pero hay una actividad privilegiada, a mi entender, que es la reflexión sobre la práctica. En educación, ninguna actividad, ninguna acción es neutra. Siempre debajo de cada decisión que toma una maestra o una escuela, hay una teoría que la avala. A veces no soy consciente de cuál es la teoría, pero una de las tareas justamente del colectivo, de juntarnos las docentes de la escuela y analizar, es justamente entender esa actividad que organicé, qué teoría, qué concepto de aprendizaje y de enseñanza subyace a esa práctica. Entonces, los pequeños relatos que yo les envié, que pueden enriquecerse con los propios, intentan eso, tratar de entender en esa situación qué estaba pensando la maestra, qué estaba pensando la docente y por qué. Y creo que es un ejercicio riquísimo que animo a incorporar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero que este bicho maldito desaparezca de la faz de la tierra, podamos encontrarnos cara a cara y yo volver a disfrutar de mis paseos por Misiones. Gracias, Hilda, y gracias, Mónica, a ambas. Contarte, Hilda, y dejarte tranquila que las docentes que están ahora en cada una de las sedes han recibido en su material bibliográfico, en su carpeta, los casos que nos enviaste y el documento que vos elaboraste, así que tienen el recurso para hacer esa tarea que está buena, que seguramente va a enriquecer, de compartir miradas, analizar cada uno de esos casos que están muy, muy, muy ricos.
Está abierto el chat, decirles a todos que está abierto el chat para bueno, hacer los comentarios o alguna pregunta. De todas maneras, como bien dijo Hilda, está su correo y bueno, vamos a ir, esta pausa activa de la que habló Mónica está re interesante como para ir pensando cómo vamos a retomar lo que trabajamos ya en el primero y en este segundo encuentro, en el último encuentro que va a ser el 16 de septiembre. Así que bueno, en principio estaríamos, perdón. Bien, les agradecemos Mónica e Hilda por esta rica jornada, esta rica disertación de ambas. Eh, Nos vamos a invitar ahora a los docentes que están en cada una de las sedes, junto a los colegas de los institutos de educación superior, que son docentes en la formación de maestras jardineras, que inicien el segundo momento. Ya tienen las agendas armadas y Mónica e Hilda están conociendo, digamos, esa agenda, así que los invitamos a pasar al momento de pequeño cortecito y después el espacio de debate y de reflexión. Gracias. Hola, ¿me escuchan, chicas? Hola, hola, hola. ¿Se quedó alguien todavía? Se fueron todos. Eh, mientras.
Pain isn't fun. Finding someone. Why should I have to stop and go? Pain isn't fun. Finding someone. Said I need you now. Bleeding in love. In love. Oh, bleeding in love. In love. Love. Bleeding in love. Why can't I feel the rain? Time goes so slow. I fade. Hearts lost, lost in you. Why can't I? Feel the rain. Time. Goes so slow. Don't wanna see my fade. Hearts lost, lost in you. Pain isn't fun. Finding someone. Why should I have to stop and go? Pain isn't fun. Finding someone. Said I need you now.
Ahí está ingresando Adriana. Es maestra normal nacional, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, profesora distinguida de la Universidad Nacional de Rosario, profesora consulta titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, asesora de la CETERA, investigadora principal del CONICET, fue investigadora del CONICET. Entre los años 1997 y 2001 fue diputada nacional, directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, viceministra, recientemente viceministra en el periodo 2019-2020. Te cuento que están con nosotros Nancy Jara, la licenciada Nancy Jara, que es directora de Educación Inicial del Consejo General de Educación, y también se encuentra el secretario general de la UDPM, el profesor Rubén Caballero, quienes te van a dar la bienvenida, ¿sí? Sí, yo de todas maneras les aclaro, como había dicho, que es un saludo, o sea, Sí, sí. Pero que digamos que es unos minutos por razones realmente de agenda, salí de una reunión para poder entrar, tengo que volver, tengo un Zoom esperando, entonces les aclaro eso, así que, y les agradezco mucho, ¿no? Tal cual, entendemos y bueno, ya está con nosotros también la directora de Educación Inicial y el profesor Rubén Caballero. Bueno, buenos días Adriana, buenos días a toda la gente que está conectada.
Eh, Ya te digo, Adriana, ahí estamos viendo. Sí, disculpa. bueno, buen día. Adriana, te agradecemos infinitamente desde la organización de esta capacitación que hayas podido salir un ratito de tus actividades cotidianas para dejarle el saludo a toda la gente que está conectada hoy en distintos lugares de la provincia de Misiones asistiendo a esta capacitación que la estamos llevando adelante desde la Unión de Docentes de la provincia de Misiones, un sindicato docente, entidad de base de CETERA, aquí en Misiones. Y bueno, reiterar el agradecimiento y la posibilidad de tenerte, aunque sea algunos minutitos con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí, Adriana. Bueno, yo te pido primero disculpas. Un año tremendo, con una agenda muy fuerte, ¿no? Entonces primero había avisado que no podía, pero después dije, bueno, me voy a hacer 5 minutos por lo menos para saludarlos, para saludar a los organizadores, realmente que han organizado esto muy bien, muy bien, a los docentes, es decir, estar con ustedes realmente es un gusto enorme. Y son las ventajas las ventajas de la tecnología, ¿no? Porque son tantos los problemas nuevos que trae la tecnología, que también hay que ver el otro lado, ¿no? Hay que ver algunas ventajas y hay que ver cómo nos apropiamos de la tecnología nosotros, ¿no? Que es muy importante, porque o nosotros docentes nos formamos y nos apropiamos de la tecnología, o la tecnología se apropia de nosotros. Y en esa misma línea está la insistencia que tenemos que tener los docentes en que haya producción nacional de tecnología, ¿sí? Es decir, que la red de fibra óptica llegue al conjunto de los habitantes del país, ¿sí? Y digo habitantes a propósito, la Constitución Nacional habla de los habitantes del suelo argentino, no solo de los argentinos. Y esto es algo realmente para subrayar, ¿no? Y para subrayarlo también en relación a nuestra tarea, es decir, como docentes. Entonces, digamos, en primer lugar lo que quiero decir es que efectivamente el hecho de que nos apropiemos de la tecnología es una cuestión que hace a la soberanía nacional. Es decir, que la soberanía de nuestro país y también de nuestra región latinoamericana, tiene un sostén. Entre muchos otros sostenes hay uno muy importante, que es precisamente el que los docentes y que la educación pública, que el Estado, es decir, se haga cargo de poder ser productor, proveedor, financiador y educador en materia de tecnología, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, creo que estamos ante un momento muy especial, todos lo sabemos, en donde el cambio que estamos viviendo está poniendo, digamos, ha hecho estallar de alguna manera una serie de demandas, de cuestiones no resueltas, de rituales antiguos, ¿no? De críticas que no encontraban una salida positiva, productiva. Y esta situación, la situación de pandemia, digamos, puso todo eso en juego, más, digamos, el agregado de 1 año y medio, vamos a tener cerca de 2 años, ¿no? Con una organización de la vida completamente distinta a la que hemos heredado de generaciones y generaciones, ¿no? Con los roles trastocados,
Y todo esto, digamos, sin los cambios fuertes que necesitamos en cuanto a la organización del trabajo docente, en cuanto a la adaptación de las escuelas, ¿sí? Ahora, en primer lugar, al COVID, es decir, al COVID, a los virus, la necesidad de tener escuelas abiertas. Y Olga Cossetini decía escuelas de puertas abiertas, ¿no? Y tomo esa frase porque en realidad no es solamente una cuestión referida al COVID, no solamente es sanitaria, sí es sanitaria, pero también esa frase, escuelas de puertas abiertas, se refiere a una concepción de la educación. Entonces, esa concepción de la educación tiene también relación con cuando uno habla de habitantes del suelo argentino, ¿sí? En Misiones esto creo que tiene mucha importancia, en todas las provincias, pero en Misiones, la provincia fronteriza, tiene mucha importancia, ¿sí? Es decir, en el conurbano bonaerense tiene mucha importancia, la tiene en el sur, con población migrante, ¿no? Pero es desde ese tema, digamos, hasta cómo encaramos la reorganización de los contenidos, por ejemplo, para dar ejemplos, en el nuevo año, en este año en que estamos transitando, ¿no? O sea, porque evidentemente hay que hacer rediseños curriculares. Es decir, hay que hacer revisiones curriculares que nos permitan no exactamente, digamos, recuperar, como si hubiéramos perdido, pero recuperar lo que se perdió. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que revisarlos porque los planes de estudio, los currículos, están recontracargados de muchos conocimientos que nunca se aprenden, y realmente que no es necesario tampoco que sigan estando ahí, de manera que hay que dar lugar, y ahí sí voy a hacer hincapié en esto, a algunos contenidos que tienen que ser transversales, como la educación sexual integral, es decir, la mirada digamos, de género, y que atraviese el conjunto del sistema, es decir, como por supuesto y en primer lugar el trabajo sobre la concepción de derechos humanos, ¿sí? Y en esa medida la educación como derecho. Es decir, creo que el tema medio ambiente es un tema urgentísimo de incluir. Es decir, y en general la formación ciudadana, ¿no? La formación ciudadana. Estos son algunos de los temas, y la tecnología, por supuesto. Realmente quiero recalcar que un tema que ha estado ausente, que es la oportunidad como para empezar a pensar de otra manera, es la vinculación entre educación y trabajo, ¿sí? Y esto en todos los niveles educativos. Nosotros nos encontramos con que en el nivel inicial los niños juegan y trabajan. Hay algo de trabajo en el hacer en el nivel inicial. Pero después llegan a primer grado y se acabó. O sea, se sientan en la mesita o en el banco, en muchísimas escuelas, en el antiguo banco, y pasaron de ser niños a ser alumnos. Entonces, como si el ser alumno tuviera que abandonar el ser niño, ¿no? Así que a mí me parece que el tema trabajo, que está muy vinculado al juego, debería atravesar